Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por su amabilidad de siempre, por esa gratísima compañía, por estar siempre con nosotros como familia que somos. Una plataforma que, más que una plataforma, somos una familia. Gracias por ese espíritu de colaboración, por darle me gusta, por compartirlo con sus amigos y con sus relacionados. Esperando que ustedes hayan pasado una semana de lo que es asueto, ¿verdad? De lo que tiene que ver la Semana Mayor, como le llaman en algunos lugares, la Semana Santa, el tiempo, ¿verdad?, del Domingo de Resurrección. Que lo hayan pasado como ustedes se merecen, bien. Y nosotros por acá también los pasamos bien. Señores, en el día de hoy queremos hablarles cómo no perder tu residencia permanente si caduca cuando estás fuera de Estados Unidos. A uno se les cae el mundo encima, eso es una realidad, se le cae el mundo encima cuando está fuera de Estados Unidos y se da cuenta que su tarjeta verde está caducando o ha caducado o está a punto de expirar. Y el nerviosismo aumenta cuando a eso se une el gran atraso de todo el país, sobre todo ahora mismo con lo que es la pandemia y el procesamiento de solicitudes de renovación de todo tipo por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos. O sea, de cantidades de categorías y usted está dentro de la categoría de residente. Pero este proceso hay que tomárselo con calma, todo tiene solución. Muchos residentes permanentes salen frecuentemente de Estados Unidos por viajes de negocios o para visitar a la familia, sin revisar la fecha de expiración de la tarjeta verde. Algunos ni se dan cuenta que están totalmente caducidas hasta que llegue el momento de regresar hacia los Estados Unidos. Yo tengo experiencia de eso, no por mí, sino por quien está cercano a mí. Pues durante el periodo de la pandemia, las autoridades han sido más permisivas de lo habitual en estos casos. Ahora que todo está volviendo a la normalidad, poco a poco los oficiales de aduanas están siendo menos condescendientes con las tarjetas verdes que estén vencidas, y estos residentes permanentes tendrán entonces que regresar, ¿verdad? Y para volver a ingresar en un puerto de entrada de Estados Unidos hay que tener una prueba válida y vigente del estatus y del estado de residencia permanente. Una tarjeta verde o green card vencida es de poca utilidad y los residentes permanentes de Estados Unidos tienen que renovar esta tarjeta cada 10 años. Es importante saber que no hay opción de renovar la tarjeta verde desde fuera de Estados Unidos. Por eso el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, no admite la renovación de la tarjeta verde desde fuera de los Estados Unidos. Pero hay varias formas de regresar a su casa a Estados Unidos tras una vieja temporal al extranjero, o sea, sobre todo cuando es un viaje temporal al extranjero, dependiendo de las condiciones de cada residente. Ahora, ¿qué hacer si la tarjeta verde está a punto de expirar cuando estás fuera de Estados Unidos? Si te das cuenta que el extranjero que está en el extranjero, ¿verdad?, que tu tarjeta verde vence en 6 meses, pero regresarás dentro de un año de tu salida de Estados Unidos, y antes de que la tarjeta caduque, debes renovarla tan pronto como regreses a Estados Unidos. En este caso, continúa siendo válida para ingresar a través de un puerto de entrada del país hasta el mismo día en que se venza. O sea, me explico. Tú estás en República Dominicana,
esté en México, en Guatemala, en El Salvador, Honduras, Colombia, no importa el país. Y tu tarjeta se va a vencer dentro de los 6 meses. Tú debes regresar o reingresar a Estados Unidos antes del vencimiento. Aún lo que le falta es un día, todavía tú calificas. Pero si pasa de ahí, entonces ya tu tarjeta verde no tiene validez para ingresar por esa forma. Por eso las autoridades recomiendan que si tienes la intención de mantener el estatus de residente permanente en Estados Unidos, es imperdible que ingreses en el territorio estadounidense antes de que su viaje se extienda más allá de un año. Tras un año de ausencia del país, incluso con una tarjeta verde válida, es muy probable que se considere como una renuncia a tu estatus de residente permanente. Quiero puntualizar esto. Tú eres residente y te vas a tu país de origen. Lo recomendable es que no pase de 6 meses. Si tú llegas y pasa de un año, cuando viene a entrar a Estados Unidos, te pueden calificar como alguien que ha renunciado a la residencia permanente y por lo tal te pueden denegar la entrada, y ahí sí que se dificulta después obtenerla de regreso. La recomendación es que en tu salida a tu país de origen con una residencia, que no te extienda más allá de 6 meses y que bajo ningún concepto, bajo un permiso que tú tengas para perpetuarte en tu país, que no llegue nunca a un año. Pero aún así, en este caso, una vez regreses a Estados Unidos, debes presentar el formulario I-90, solicitud para renovar y reemplazar la tarjeta de residente permanente, si es que te dan entrada. Entonces puedes salir del país de nuevo, pero deberás ir a la cita biométrica de UCIS dentro de Estados Unidos. Esta cita es obligatoria para completar el proceso de renovación. ¿Qué hacer si la tarjeta verde ha expirado menos de un año cuando estás fuera de Estados Unidos? ¿Qué hacer si la Green Card, la tarjeta verde, ha expirado menos de un año cuando estás fuera de Estados Unidos? Si te encuentras fuera de Estados Unidos en un viaje temporal cuando la tarjeta vence y no has solicitado su renovación antes de tu partida del país, es preciso que te comuniques con el consulado de Estados Unidos más cercano a la oficina de UCIS o el puerto de entrada de Estados Unidos antes de intentar presentar el formulario I-90 para renovar tu tarjeta verde. Si estás fuera de Estados Unidos menos de un año y la tarjeta está caducada, lo más probable es que puedas reingresar a Estados Unidos según lo programado, aunque tendrás algunos pequeños problemas según advierten las autoridades. Las compañías aéreas y los cruceros tienen la obligación de verificar pasaportes y visas antes de traer a los viajeros a Estados Unidos. Como residente permanente que viaja temporalmente al extranjero, puedes usar la tarjeta verde o un permiso de reingreso en lugar de una visa. Ahora, hay algunos requisitos para ingresar con la tarjeta verde vencida. Es importante saber que las autoridades de aduanas y protección fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, permiten a una compañía de transporte con destino a Estados Unidos abordar un residente permanente con una Green Card vencida si el pasajero reúne ciertos requisitos. Primero, el residente permanente puede entrar de nuevo en Estados Unidos si la tarjeta verde
está caducada con una fecha de vencimiento de 10 años. Es muy importante este punto. El residente permanente puede entrar de nuevo en Estados Unidos si la tarjeta verde está caducada, o la que está caducada, con una fecha de vencimiento de 10 años. También puede volver a entrar con la tarjeta verde caducada con una fecha de vencimiento de 2 años más el formulario I-797, que consiste en una notificación de acción que demuestra que has presentado el formulario I-797 o el formulario I-829, que sirve para eliminar las condiciones de tu estatus de residente permanente. El aviso de acción extiende también la validez de la tarjeta por un periodo de tiempo específico. Si cumples con estos dos requisitos, o estos últimos dos requisitos, lo probable es que pueda abordar con la compañía aérea o de embarcación. Es recomendable llamar antes de hacer el viaje, ya que en algunos casos estas compañías pueden exigir tarjetas verdes válidas. En este último caso, si tu compañía de transporte no acepta una tarjeta verde vencida, puede presentar el formulario I-131A, y es muy recomendable que te pongas en contacto con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano. En cualquier de los casos, aunque las compañías de transporte te dejen embarcar, debes anticipar a posibles complicaciones al volver a ingresar en el puerto de entrada de Estados Unidos. La comisión siempre queda a discreción del oficial de aduanas y es posible que exija pagar una tarifa de reingreso y además presentar el formulario I-90 para solicitar y renovar, reemplazar la tarjeta de residente permanente. ¿Qué hacer si la tarjeta verde ha expirado más de un año cuando estás fuera de Estados Unidos? Bueno, en este caso tiene un verdadero problema. Probablemente un residente que ha estado un año o más fuera de Estados Unidos puede perder su residencia permanente, pero siempre hay excepciones. Cuando cuentas con un permiso de reingreso, puedes permanecer fuera hasta 2 años, pero el documento no tiene que estar vencido. También hay una visa de residente que regresa, llamada la SB1. La SB1 es una residencia, es una visa que ayuda también para que en estos casos no tenga ese problema de reingresar a los Estados Unidos. Por eso es importante que tenga muy claro que esta visa debe tenerla, llamada la SB1, para los que se quedaron fuera de Estados Unidos por circunstancias extraordinarias fuera de su control, como problemas médicos o suspensión de viajes por una pandemia. Si la tarjeta verde está caducada o caducará en los próximos 6 meses, puede también comenzar el proceso de renovación con el formulario electrónico I-90, o puede rellenar esta misma solicitud y enviarla por correo postal. Recibes alertas sobre el estatus de tu caso y mensajes seguros. Tienen también la opción de ver toda la correspondencia, puedes verificar el estatus de tu caso y actualizar la información personal del mismo. Señores, creo que programas como estos necesitamos darlo a conocer hasta donde más se pueda. Es una información sumamente válida y se lo digo porque alguien muy cercano a mí pasó por esta situación y por no tener la información del lugar le costó mucho, todavía está luchando con eso. Señores, compártalo, denle me gusta, compártalo a la mayor cantidad de personas posible, porque usted puede estar bendiciendo y salvando, inclusive salvando
una familia, una relación y trayendo bendición también a esta persona que pudiera estar afectada. Gracias por su sintonía, gracias por ser parte de AG Vision World y Nuevas Perspectivas.